Había 6 niños con hambre y una madre sin esperanza. Cuando Beatriz Morales vio la silueta oxidada del tren abandonado emergiendo de la niebla del amanecer, sus piernas temblaron tanto que casi cayó. Era febrero de 1811, y el norte de Coahuila estaba desgarrado por la revolución. Los trenes ya no corrían por estas vías olvidadas. Los hombres armados se habían llevado todo lo que tenía valor, dejando solo los esqueletos de hierro como monumentos a un progreso que nunca llegó. Beatriz tenía 34 años, pero parecía de 50. Había enviudado hacía apenas 6 semanas cuando su esposo Rodrigo fue fusilado por federales que lo confundieron con un revolucionario. No lo era. Solo era un carpintero que estaba en el lugar equivocado cuando pasó la tropa. No hubo juicio, no hubo explicación, solo el sonido de los disparos y el silencio que siguió. Lo que vino después fue peor que la muerte de Rodrigo. Su suegra, Doña Perfecta, una mujer cuyo corazón parecía tallado en piedra volcánica, la culpó de todo. Tú lo maldijiste con tu presencia, le gritó el día del entierro. Eres una mujer de mala suerte, siempre lo fuiste. Y entonces vino la sentencia fuera de mi casa. No alimentaré a los hijos de una maldición. No importó que Beatriz hubiera trabajado durante años cuidando a esa misma mujer cuando estuvo enferma. No importó que los 6 niños fueran la sangre de Doña Perfecta. La expulsión fue inmediata y brutal. Sus pertenencias fueron arrojadas al camino de tierra. Un petate viejo, 2 ollas de barro, la ropa raída de los niños y nada más. Y ahora, después de 2 semanas vagando por caminos polvorientos, rechazada por cada puerta que tocó, había llegado aquí, al cementerio de trenes. «Mamá, ¿vamos a vivir ahí?», preguntó Diego, su hijo de 11 años, señalando el vagón más cercano. Su voz temblaba, no de miedo sino de esperanza desesperada. Beatriz miró a sus 6 hijos. Diego de 11, intentando ser fuerte. Mercedes de 9 sosteniendo la mano de su hermana menor. Los gemelos Pablo y Pedro de 6 años, sus rostros sucios pero idénticos en su expresión de hambre. La pequeña Sofía de 3 años, que ya no lloraba porque no le quedaban lágrimas. Y el bebé Julián de solo 8 meses que colgaba débil en su rebozo, su llanto ahora apenas un gemido. «Sí», dijo Beatriz, su voz más firme de lo que se sentía. «Vamos a vivir ahí». El tren era un monstruo muerto. 3 vagones de pasajeros y una locomotora, todos descarrilados y hundidos parcialmente en la tierra blanda. El óxido cubría cada superficie como una enfermedad roja. Las ventanas eran agujeros negros, sus vidrios rotos hace mucho tiempo. La naturaleza había comenzado a reclamar el metal. Enredaderas secas trepaban por los costados, y nidos de pájaros colgaban de las esquinas. Beatriz eligió el vagón del medio, el que parecía más estable. La puerta colgaba de un gozne, y cuando la empujó, el chirrido fue tan agudo que los gemelos se taparon los oídos. El interior era una pesadilla. El suelo estaba cubierto de excrementos de animales, plumas podridas y una capa de polvo tan gruesa que se levantaba en nubes con cada paso. Los asientos de madera, alguna vez elegantes, estaban destrozados. Algunos habían sido arrancados completamente, dejando solo los soportes de hierro. Las paredes estaban manchadas de humedad y había agujeros en el techo por donde entraba la luz en rayos polvorientos. Pero había un techo, había paredes. Y eso era más de lo que habían tenido en 2 semanas. «Diego, Mercedes», ordenó Beatriz, «ayúdenme a limpiar». Su voz resonaba extrañamente en el espacio vacío. Trabajaron hasta que el sol estuvo alto.
Barrieron con ramas de mezquite, sacaron los nidos de pájaros y las hojas muertas. Beatriz usó su única falda de repuesto para limpiar las ventanas que aún tenían marco. No podían hacer mucho, pero al menos el espacio era visible ahora. Esa primera noche fue una prueba de fe. Se acurrucaron juntos en la esquina menos dañada del vagón, bajo su única cobija raída. El metal del tren no conservaba el calor. Era como dormir dentro de una tumba de hierro. El frío penetraba hasta los huesos, y entonces comenzaron los sonidos. El viento soplaba a través del vagón con un silbido agudo que parecía un lamento humano. El metal se contraía con el frío, produciendo crujidos y chasquidos que sonaban como pasos. Y afuera, en la oscuridad absoluta del desierto, los coyotes aullaban. Beatriz no durmió. Se quedó despierta abrazando a Julián contra su pecho, sintiendo su respiración débil y rápida. El bebé estaba desarrollando fiebre. Podía sentir el calor antinatural emanando de su cuerpecito. Y no tenía nada, ninguna medicina, ninguna ayuda. Al amanecer del segundo día, la realidad de su situación la golpeó con fuerza brutal. Tenían un techo, sí, pero no tenían comida, no tenían agua, no tenían futuro. Diego y Mercedes salieron a explorar los alrededores, buscando algo, cualquier cosa. Regresaron al mediodía con las manos vacías excepto por algunos nopales que habían arrancado de los cactus cercanos. Las espinas habían destrozado sus manos, pero no se quejaron. Beatriz asó los nopales sobre un fuego de ramas secas que encendió afuera del vagón. El sabor era amargo y baboso, pero era comida. Los niños comieron en silencio, masticando lentamente, sabiendo que esto era todo lo que tendrían. La fiebre de Julián empeoró. Su piel ardía y sus ojos estaban vidriosos. Beatriz le dio agua de un charco fangoso que encontró cerca de las vías, pero solo lo hizo vomitar. El bebé estaba muriendo frente a sus ojos y ella era completamente impotente. El tercer día la desesperación se transformó en una determinación fría. Beatriz sabía que si no hacían algo, si no encontraban algo, morirían aquí. Los niños primero, luego ella, y sus cuerpos serían encontrados eventualmente o tal vez no, solo huesos blanqueados en un vagón olvidado. Tiene que haber algo, murmuró para sí misma mirando alrededor del vagón con ojos nuevos. Algo que la gente dejó, algo que pasaron por alto. Comenzó a inspeccionar sistemáticamente cada rincón del vagón. Revisó los compartimentos de equipaje sobre los asientos destrozados, vacíos. Revisó los compartimentos bajo las ventanas. Nada más que polvo y excrementos de ratón. Fue Diego quien notó algo extraño. «Mamá», dijo señalando el suelo en la parte trasera del vagón. «Esa tabla se ve diferente». Beatriz se acercó. Entre los asientos destrozados había una sección del piso que era ligeramente diferente. No era el metal corrugado normal. Era más liso, como si fuera una tapa. Con manos temblorosas, Beatriz comenzó a raspar la suciedad alrededor de los bordes. Diego se unió a ella, usando un palo afilado. Trabajaron durante 1 hora, sus dedos sangrando, hasta que pudieron ver claramente los contornos. Era una trampilla, un compartimento secreto bajo el piso del vagón. «Ayúdame», le dijo Beatriz a Diego. Juntos, usando palos como palancas, comenzaron a hacer fuerza en el borde. El metal estaba oxidado, fusionado por años de abandono, pero el hambre les daba una fuerza que no sabían que tenían. Con un chirrido agudo que hizo eco en todo el vagón, la trampilla cedió.
Se levantó lentamente liberando un olor a aire encerrado, a humedad de décadas, a secretos olvidados. Beatriz se asomó al agujero oscuro. No podía ver nada. Era solo oscuridad absoluta. Necesito luz, dijo. Mercedes corrió y trajo un palo del fuego, una antorcha improvisada que ardía con llamas naranjas. Beatriz bajó la antorcha al compartimento. La luz reveló un espacio estrecho, apenas medio metro de profundidad. Y allí, cubiertos de polvo y telarañas, había objetos. No era oro, no eran joyas, eran maletas. 4 maletas de cuero viejo, sus cerraduras oxidadas, sus correas podridas. «Sácalas», ordenó Beatriz, su voz temblando. Diego bajó al compartimento. Era estrecho, apenas cabía. Pasó las maletas una por una. Eran pesadas, increíblemente pesadas. Cuando las 4 estuvieron en el suelo del vagón, Beatriz se quedó mirándolas. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Esto era todo. Esta era su única oportunidad. Tomó la primera maleta. La cerradura estaba oxidada pero débil. La forzó con el palo que habían usado como palanca. El cierre se rompió. Abrió la tapa lentamente, y lo que vio dentro le cortó la respiración. No era dinero, no era comida, era ropa. Ropa fina, elegante de mujer. Vestidos de seda que alguna vez fueron hermosos, ahora amarillentos y frágiles. Sombreros con plumas, guantes de encaje, zapatos de tacón alto. Era el equipaje de una mujer rica que había viajado en este tren antes de que descarrilara. Alguien que había huido, dejando todo atrás. Beatriz sintió lágrimas de frustración quemando sus ojos. Ropa, solo ropa inútil que no podía comer, que no podía vender en medio del desierto. Pero entonces Diego abrió la segunda maleta, y dentro había algo diferente. Libros, docenas de libros pequeños, encuadernados en cuero, y entre ellos, envuelto en tela encerada, un objeto pesado. Diego lo desenvolvió. Era una caja de metal, del tamaño de una caja de cigarros, pero más pesada. Tenía un cierre simple. La abrió, y dentro, brillando incluso bajo la luz tenue del vagón, había monedas de oro, docenas de monedas de oro, cada una marcada con el águila mexicana. Beatriz se quedó paralizada. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Oro, oro real. «¿Qué es, mamá?», preguntó Mercedes acercándose. «Es vida», susurró Beatriz. «Es nuestra vida». Pero entonces oyó el sonido, un sonido que heló su sangre. Cascos de caballos, voces de hombres, acercándose rápido, y una voz que reconoció inmediatamente, la voz de su cuñado, Esteban, el hijo de Doña Perfecta, el hermano de Rodrigo que siempre la había odiado. «Sé que estás aquí, Beatriz», gritó. «Vi el humo de tu fuego. No puedes esconderte». Beatriz cerró la caja de oro rápidamente. Miró a sus hijos, sus ojos grandes de terror. Esteban no había venido a ayudarla. Había venido a terminar lo que su madre había comenzado. Y ahora, con el oro en sus manos, la situación se había vuelto infinitamente más peligrosa. Porque si Esteban descubría lo que habían encontrado, no solo las echaría, las mataría. Beatriz actuó con una velocidad nacida del terror puro. «Escondan las maletas», siseó a Diego y Mercedes. «Rápido», bajo los asientos rotos. Los niños se movieron como fantasmas silenciosos. Diego agarró 2 maletas, Mercedes las otras 2. Las empujaron bajo los restos de los asientos destrozados, cubriéndolas con trapos y escombros.
La caja de oro Beatriz la metió dentro de su rebozo, apretándola contra su pecho junto al bebé Julián que gemía débilmente. Los cascos se detuvieron justo afuera del vagón. Beatriz escuchó a los hombres desmontar, sus botas golpeando la tierra seca. Eran al menos 3, tal vez 4. «Mamá, tengo miedo», susurró Sofía, aferrándose a la falda de Beatriz. «Silencio», respondió Beatriz, su voz apenas oída. «Todos detrás de mí». Ahora. Los 6 niños se agruparon detrás de su madre, formando un pequeño muro de cuerpos frágiles. Beatriz se puso de pie, colocándose entre sus hijos y la entrada del vagón. La luz del exterior se oscureció cuando la silueta de Esteban llenó la puerta. Era un hombre corpulento, de 35 años, con el rostro marcado por la viruela y una expresión perpetua de amargura. Detrás de él venían 2 hombres más, vaqueros con rifles colgando de sus hombros. «Miren nada más», dijo Esteban con una sonrisa cruel, la viuda y sus mocosos viviendo como ratas en un tren muerto. «Qué patético». Beatriz no respondió. Mantuvo su rostro impasible, sus manos apretadas contra el bulto bajo su rebozo. Esteban entró al vagón, sus ojos recorriendo el espacio. «Mi madre tenía razón. Eres una desgracia. Rodrigo murió por estar contigo. Y ahora arrastras a estos niños a la muerte». «¿Qué quieres, Esteban?», preguntó Beatriz, su voz más firme de lo que se sentía. «Quiero que desaparezcas», respondió él. «Quiero que te vayas lejos de aquí. Estás manchando el nombre de mi familia con tu presencia». Se acercó más, tan cerca que Beatriz podía oler el mezcal en su aliento. «Pero soy un hombre caritativo. Te voy a dar una oportunidad. Hay un convoy revolucionario que pasa por el pueblo mañana. Se llevan mujeres para cocinar, lavar, satisfacer a los hombres. Te llevaré con ellos. Los niños pueden quedarse con mi madre». Beatriz sintió que la sangre se le helaba. «Jamás. No es una oferta», dijo Esteban, agarrándola por el brazo. «Es una orden». Diego, con sus 11 años y su valentía desesperada, se abalanzó contra Esteban. «Suelta a mi mamá». Esteban lo apartó con un golpe casual que envió al niño contra la pared metálica. Diego cayó con un sonido sordo, aturdido. «Diego», gritó Beatriz, tratando de soltarse. «Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia». Dale like si quieres más relatos como este. Suscríbete para ser parte de esta comunidad. Y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Mercedes comenzó a llorar. Los gemelos se aferraron uno al otro. Sofía escondió su rostro contra la falda de su madre. Fue en ese momento de caos, cuando la atención de todos estaba dispersa, que sucedió. El bebé Julián, ardiendo en fiebre, soltó un llanto agudo y estridente. El sonido era tan penetrante, tan lleno de agonía, que todos se detuvieron. Esteban miró el bulto bajo el rebozo de Beatriz. «¿Qué tienes ahí?» «Mi bebé», respondió Beatriz rápidamente. «Está enfermo». «No», dijo Esteban, sus ojos estrechándose. «Hay algo más, algo duro». «Lo siento». Antes de que Beatriz pudiera reaccionar, Esteban jaló el rebozo con fuerza. La caja de metal cayó al suelo con un golpe sordo. El silencio que siguió fue absoluto. Esteban miró la caja, luego miró a Beatriz. Luego se agachó lentamente y la recogió. «¿Qué es esto?», preguntó su voz peligrosamente suave. «Nada», mintió Beatriz. «Solo una caja vieja que encontré». Esteban la abrió
y cuando vio el oro brillando dentro, su rostro cambió. La crueldad se transformó en algo peor, codicia pura. «Dios mío», susurró. «¿De dónde sacaste esto?». Beatriz no respondió. No podía. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida que no existía. Esteban se volvió hacia sus hombres. «Registren este vagón. Todo. Tiene que haber más». Los dos vaqueros entraron y comenzaron a destrozar lo poco que había. Volcaron los asientos rotos, patearon los escombros, y entonces uno de ellos vio el borde de una maleta sobresaliendo de debajo de un asiento. «Patrón, aquí hay algo». Sacaron las 4 maletas, las abrieron una por una, la ropa fina, los libros, y en la tercera maleta encontraron algo más. Documentos, papeles amarillentos cuidadosamente doblados y protegidos en sobres de cuero. Esteban los examinó con ojos codiciosos. No sabía leer bien, pero reconoció algunos símbolos, sellos oficiales, firmas elaboradas. «Esto es un tesoro», dijo su voz temblando de emoción. «Un maldito tesoro». Miró a Beatriz con una nueva luz en sus ojos. Ya no era desprecio, era algo peor. Era la mirada de un hombre que acababa de encontrar su fortuna y no iba a dejar que nadie se la quitara. «Tú sabías», dijo lentamente. «Tú sabías que esto estaba aquí. Por eso viniste a este tren abandonado. No fue casualidad». «No», dijo Beatriz, tratando de mantener la voz firme. «Lo encontré por accidente. Hoy mismo, justo antes de que llegaras». Esteban soltó una carcajada fría. «No importa, es mío ahora. Todo es mío». Hizo un gesto a sus hombres. «Carguen todo, las maletas, la caja, todo». Los hombres obedecieron rápidamente, ansiosos por su parte del botín. Esteban se volvió hacia Beatriz una última vez. «Deberías agradecerme, viuda. Te estoy salvando la vida. Si te hubieras quedado con esto, te habrían matado los bandidos, o los revolucionarios, o los federales. Ahora puedes morir en paz sabiendo que yo le daré buen uso a tu hallazgo». Se dio la vuelta para irse. Pero entonces Diego, recuperado del golpe, hizo algo que nadie esperaba. Se lanzó hacia la caja de oro que Esteban sostenía, tratando de arrebatársela. «Es de mi mamá, no puedes quitárselo». Esteban, sorprendido por el ataque, perdió el equilibrio. La caja se le resbaló de las manos y cayó al suelo, abriéndose. Las monedas de oro se desparramaron por el piso metálico del vagón, rodando en todas direcciones. «Maldito mocoso», rugió Esteban, levantando la mano para golpear a Diego. Pero Beatriz fue más rápida. Se interpuso entre su hijo y el golpe, recibiendo ella el impacto en el rostro. El dolor explotó en su mejilla, tan intenso que vio estrellas. Cayó de rodillas, pero no soltó a Julián. Diego gritó. Mercedes y los otros niños también gritaron. El vagón se llenó de los sonidos del terror infantil. Fue ese caos, esa confusión de cuerpos y gritos, lo que impidió que Esteban notara algo crucial. Mientras todos estaban distraídos, mientras los vaqueros se agachaban para recoger las monedas de oro del suelo, mientras Esteban levantaba el puño para golpear de nuevo, Mercedes hizo algo extraordinario. Con 11 años y una astucia nacida de la desesperación, la niña se deslizó silenciosamente hacia las maletas que los hombres habían dejado momentáneamente desatendidas. Metió la mano en la que contenía los documentos y sacó un puñado de papeles, metiéndolo rápidamente bajo su propia ropa. Nadie la vio. Todos estaban concentrados en el drama frente a ellos. «Suficiente», gritó uno de los vaqueros. «Patrón,
Vámonos antes de que alguien más vea esto. Esteban respiraba pesadamente, su rostro rojo de furia. Miró a Beatriz, tirada en el suelo, su mejilla hinchándose rápidamente. Miró a los niños aterrorizados. La próxima vez que te vea, dijo con voz helada, no seré tan generoso. Los hombres recogieron las maletas, la caja ahora vacía, y todas las monedas que pudieron encontrar. Salieron del vagón rápidamente, montaron sus caballos y desaparecieron en una nube de polvo. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía sólido. Beatriz se quedó en el suelo durante un largo momento sosteniendo a Julián, sintiendo el dolor pulsante en su rostro. Había perdido. Lo había perdido todo. El oro que podría haberlo salvado se había ido. «Mamá», dijo Mercedes suavemente acercándose. «Mamá, mira». Beatriz levantó la vista. Mercedes le extendía los papeles que había robado. «Los tomé», dijo la niña, «cuando no estaban mirando. Pensé que tal vez eran importantes». Con manos temblorosas, Beatriz tomó los documentos. Eran 5 hojas de papel grueso, amarillentas por el tiempo pero con una caligrafía clara y elaborada. No podía leer bien. Rodrigo le había enseñado algunas letras, pero no lo suficiente para entender documentos complejos. Pero podía ver los sellos oficiales. Podía ver las firmas y podía ver en la parte superior de uno de los documentos una palabra que reconocía: propiedad. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Eran estos títulos de propiedad? Escrituras de tierra. «Diego», llamó a su hijo, «tú sabes leer mejor que yo. ¿Qué dicen estos papeles?» Diego, aún aturdido por el golpe, se acercó. Tomó los documentos y entrecerró los ojos, tratando de descifrar la escritura antigua. «Es difícil», dijo. «Las palabras son viejas, pero dice algo sobre tierra y agua y ferrocarril». Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sigue». Diego leyó lentamente, tropezando con algunas palabras. «Este documento certifica que el portador tiene derechos sobre 500 hectáreas de tierra y derechos de agua del río». Y se detuvo, sus ojos abriéndose con asombro. «Y participación en la Compañía del Ferrocarril del Norte». El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz tomó los papeles de nuevo, mirándolos como si fueran objetos mágicos. «¿Estás seguro?» «Creo que sí, mamá. Pero necesitamos a alguien que sepa leer bien, alguien que entienda estos papeles de abogado». Beatriz se puso de pie lentamente, ignorando el dolor en su rostro. Mercedes había salvado algo que Esteban no sabía que existía, algo potencialmente más valioso que el oro, pero también era algo inútil si no sabían qué hacer con ello. «Tenemos que encontrar ayuda», dijo Beatriz, su mente trabajando rápidamente. «Alguien que pueda leer esto. Alguien que pueda decirnos si esto es real». «¿Quién?», preguntó Diego. «Todos en el pueblo tienen miedo de Esteban». «No todos», respondió Beatriz. Una idea comenzaba a formarse en su mente. «Hay alguien que Esteban no puede tocar». Esa noche Beatriz no durmió. Se sentó junto a la ventana rota del vagón, sosteniendo a Julián, que seguía ardiendo en fiebre, mirando las estrellas frías del desierto. Los documentos estaban escondidos ahora en un lugar que Esteban nunca encontraría, dentro del colchón improvisado de trapos que habían hecho para dormir. Mercedes los había cosido allí con hilo que deshizo de su propia ropa. Beatriz sabía que Esteban regresaría.
Hombres como él siempre regresaban, y cuando lo hiciera no sería amable. Vendría con más hombres, tal vez con armas, para asegurarse de que no quedara nada que ella pudiera usar contra él. Tenía que moverse rápido, tenía que encontrar a la única persona en todo Coahuila que podría ayudarla. El padre Sebastián era un sacerdote viejo, de casi 70 años, que había servido en la región durante décadas. Era conocido por su integridad y su letra. Había estudiado en la Ciudad de México antes de ser enviado al norte. Y más importante, era el único hombre en 100 kilómetros que no le tenía miedo a nadie, ni a Esteban, ni a los revolucionarios, ni a los federales. Pero el padre Sebastián vivía en el pueblo a casi 15 kilómetros de distancia, un viaje de un día entero a pie. Y Beatriz no podía dejar a sus hijos solos en el tren, no con Esteban merodeando. Tomó una decisión que le rompió el corazón. Al amanecer, reunió a sus 6 hijos. «Escúchenme bien», dijo su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Diego, Mercedes, ustedes son los mayores, van a quedarse aquí con sus hermanos. No salgan del vagón por ninguna razón. Si ven a Esteban o a cualquier hombre acercándose, escóndanse en el compartimento bajo el piso. ¿Entendido?» «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Mercedes, sus ojos llenándose de lágrimas. «Voy a buscar ayuda. Voy al pueblo. Volveré antes del anochecer. Lo prometo». «No vayas», suplicó Diego. «Esteban está allí. Te hará daño». «No me hará daño frente al padre Sebastián», respondió Beatriz. «Y si no voy, si no hacemos algo con estos papeles, moriremos aquí de todos modos». Les dio a los niños lo último que tenían: 2 nopales asados de la noche anterior y medio bule de agua. «Compartan esto, no lo tomen todo de una vez». Envolvió los documentos en tela encerada y los escondió bajo su ropa. Besó a cada uno de sus hijos, demorándose especialmente con Julián, cuya fiebre parecía haber bajado ligeramente durante la noche. «Volveré», prometió de nuevo. «No importa qué pase. Volveré por usted». Y entonces salió del vagón, dejando atrás a 6 niños aterrorizados en un tren abandonado, llevando con ella la única esperanza que tenían. El camino al pueblo fue un infierno. El sol de febrero no era tan brutal como el de verano, pero el camino era largo y Beatriz estaba débil por semanas de hambre. Sus pies, descalzos porque había vendido sus zapatos hacía días por un poco de comida, sangraban sobre las piedras del camino. Cada paso era una agonía, cada kilómetro una victoria. Pensó en sus hijos solos en el tren, pensó en Julián y su fiebre, pensó en Esteban y lo que haría si la encontraba. Pero siguió caminando. Llegó al pueblo al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. El pueblo era pequeño, apenas unas pocas calles de tierra rodeando una plaza central. La iglesia con su torre blanca desconchada dominaba un lado de la plaza. Beatriz caminó directamente hacia ella, ignorando las miradas de la gente. Sabía que hablaban de ella, la viuda loca, la maldición, la que vive como animal en el tren. No le importaba. Solo le importaba llegar al padre Sebastián. La iglesia estaba fresca y oscura. El olor a incienso y cera de vela llenaba el aire. Beatriz caminó por el pasillo central, sus pies dejando manchas de sangre en las baldosas de piedra. El padre Sebastián estaba en el altar, arreglando las velas. Se volvió cuando escuchó los pasos. Era un hombre pequeño y encorvado, con una corona de cabello blanco y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Hija mía», dijo suavemente, acercándose. «Estás herida.
Beatriz cayó de rodillas frente a él, no en oración, sino por puro agotamiento. «Padre, necesito su ayuda». «Levántate», dijo él, tomándola por los brazos con una fuerza sorprendente para su edad. «Siéntate aquí. Dime qué necesitas». Beatriz sacó los documentos de su ropa y se los entregó con manos temblorosas. «Necesito que lea esto. Necesito saber si es real. Necesito saber si vale algo». El padre Sebastián tomó los papeles y los llevó a la luz que entraba por una ventana alta. Se puso sus lentes pequeños y comenzó a leer. Beatriz observó su rostro. Vio cómo sus cejas se elevaban. Vio cómo sus labios se movían silenciosamente mientras leía. Vio cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el padre bajó los papeles y miró a Beatriz con una expresión que ella no podía descifrar. «Hija mía», dijo lentamente, «¿de dónde sacaste esto?» «Los encontré en el tren donde estoy viviendo. Estaban en una maleta escondida. ¿Son reales, padre? ¿Valen algo?» El padre Sebastián se sentó pesadamente en un banco. «Son reales. Y valen más de lo que puedes imaginar». El corazón de Beatriz se aceleró. «¿Qué dicen exactamente?» «Estos son títulos de propiedad», explicó el padre, su voz temblorosa. «Pertenecían a un hombre llamado don Gaspar Hidalgo. Era un terrateniente rico antes de la Revolución. Estos documentos le otorgan al portador, a quien los tenga, la propiedad de 500 hectáreas de tierra fértil con derechos de agua. Pero eso no es todo. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Hizo una pausa, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. También incluyen participación mayoritaria en la Compañía del Ferrocarril del Norte, la misma compañía que construyó las vías donde está el tren abandonado. La compañía que todavía existe, que todavía funciona en otras partes del país. Beatriz sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué significa eso, padre?» «Significa», dijo el padre Sebastián mirándola directamente a los ojos, «que tú, una viuda sin nada, acabas de convertirte en una de las mujeres más ricas de Coahuila». Beatriz se quedó inmóvil en el banco de la iglesia, las palabras del padre Sebastián resonando en su cabeza como campanas distantes. Una de las mujeres más ricas de Coahuila no podía procesar. Hacía apenas una hora. Era una viuda hambrienta con 6 hijos muriendo en un tren abandonado. ¿Y ahora esto? «No entiendo, padre», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cómo puede un papel convertirme en rica? No tengo nada. Ni siquiera tengo zapatos». El padre Sebastián se quitó los lentes y los limpió con su sotana gastada. Era un gesto que Beatriz llegaría a conocer bien, algo que hacía cuando estaba pensando profundamente. «Los papeles lo son todo en este mundo, hija», explicó. «Los ricos no guardan su riqueza en cofres de oro, la guardan en documentos como estos. Títulos, escrituras, acciones. Este papel que tienes en tus manos es más poderoso que cualquier arma». Se puso de pie y comenzó a caminar por el pasillo de la iglesia, sus manos detrás de la espalda. Don Gaspar Hidalgo era un hombre muy rico. Cuando comenzó la revolución en 1910, huyó a Estados Unidos. Debió llevar estos documentos consigo en ese tren, pensando que estaría a salvo, pero el tren descarriló, y él probablemente murió en el accidente o huyó a pie, dejando todo atrás. Durante 11 años continuó, estos documentos estuvieron perdidos. La familia de don Gaspar los buscó. El gobierno los buscó.
Los revolucionarios los buscaron, porque quien tenga estos papeles, quien tenga la firma y los sellos correctos, es el dueño legal de todo. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Y yo los tengo, tú los tienes», confirmó el padre. «Pero escúchame, viene Beatriz. Esto es peligroso, muy peligroso. Hay hombres que matarían por estos papeles. Esteban ya se llevó el oro, pero si descubre que estos documentos existen, que valen 1000 veces más que esas monedas, volverá y no vendrá solo». «¿Qué debo hacer?», preguntó Beatriz, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. El padre Sebastián se sentó de nuevo junto a ella y tomó sus manos ensangrentadas entre las suyas. «Primero, debemos curar tus pies. Segundo, debemos proteger estos documentos. Y tercero, debemos hacer esto legal ante un juez antes de que alguien más reclame la propiedad». Un juez. Beatriz sintió que la esperanza se desvanecía. «Padre, los jueces no escuchan a viudas pobres, especialmente no cuando hombres poderosos están involucrados». «Este juez lo hará», dijo el padre con una pequeña sonrisa, «porque yo lo convenceré. El juez Monterrosa me debe varios favores. Su nombre honesto, uno de los pocos que quedan. Vive en Monclova, a 2 días de viaje. Iré yo mismo y traeré un escribano para certificar los documentos». «Pero mis hijos», dijo Beatriz, poniéndose de pie abruptamente. «Los dejé solos en el tren. Tengo que volver antes del anochecer, se lo prometí». «Y volverás», la tranquilizó el padre. «Pero no sola. Espera aquí». El padre Sebastián salió de la iglesia. Beatriz escuchó su voz fuera, hablando con alguien. Unos minutos después, regresó con una mujer mayor, robusta y de rostro severo. «Esta es Carmela», presentó el padre. «Es mi ama de llaves y una de las pocas personas en este pueblo en quien confío completamente. Ella irá contigo al tren. Se quedará con tus hijos mientras yo voy a Monclova. Los protegerá». Carmela asintió, sus ojos evaluando a Beatriz de arriba abajo. «Padre Sebastián me ha contado tu situación. Partiré contigo en 1 hora, pero primero debes comer y curarte esos pies». Durante la siguiente hora, Beatriz comió su primera comida decente en semanas: frijoles calientes, tortillas recién hechas y café con piloncillo. Carmela le lavó y vendó los pies con tiras de tela limpia. El padre Sebastián envolvió los documentos en hule para protegerlos de la humedad y los guardó en una bolsa de cuero. «Mantén esto contigo en todo momento», le instruyó. «Ni siquiera mientras duermas los suelto». Cuando estaban listos para partir, el padre los detuvo en la puerta de la iglesia. «Hay algo más que debes saber, Beatriz. Esteban vino esta mañana a la iglesia antes de que llegaras. Me preguntó si te había visto. Le dije que no». Beatriz sintió que su corazón se detenía. «¿Sabe que vine al pueblo?». «Sospecha. Vi sus hombres vigilando las calles. Por eso Carmela y tú deben tomar el camino largo, el que rodea por las colinas. Es más difícil, pero es más seguro». Les dio un burro viejo y cargado con provisiones, agua, comida, mantas. «Para tus hijos y para ti». Beatriz se arrodilló y besó el anillo del padre. «Gracias, padre. No sé cómo pagarle esto». «Ya me pagarás», dijo él con una sonrisa triste. «Cuando tengas tu fortuna, reconstruye la escuela del pueblo. Lleva años cerrada. Los niños de aquí merecen algo mejor, lo prometo», dijo Beatriz, y en ese momento hizo un juramento silencioso de que si todo esto resultaba ser verdad, si realmente se convertía en rica,
Usaría su fortuna para ayudar a otros que sufrían como ella había sufrido. El viaje de regreso fue lento y agotador. El camino largo serpenteaba por colinas rocosas y barrancos secos. Carmela, a pesar de su edad, era sorprendentemente fuerte y resistente. Caminaba con un palo grueso, y Beatriz sospechaba que sabría usarlo si era necesario. Hablaron poco durante las primeras horas, pero mientras el sol comenzaba a descender, Carmela rompió el silencio. El padre me contó todo, dijo, sobre los documentos, sobre Esteban, sobre tus hijos en el tren. Beatriz asintió, demasiado cansada para responder. Vas a necesitar ser más fuerte de lo que nunca has sido, continuó Carmela. Los hombres como Esteban no se rinden fácilmente, especialmente cuando descubren que han dejado escapar una fortuna. Lo sé, respondió Beatriz, y estás lista para luchar. Beatriz pensó en sus 6 hijos, pensó en Julián ardiendo en fiebre, pensó en Diego recibiendo un golpe por defenderla, pensó en Mercedes robando los documentos con valentía más allá de sus años. Estoy lista, dijo, y por primera vez en semanas lo sintió de verdad. Llegaron al tren justo cuando el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Beatriz corrió hacia el vagón, su corazón latiendo con terror de que algo hubiera pasado en su ausencia. Diego, Mercedes, gritó mientras trepaba por la puerta. Mamá. Los 6 niños se abalanzaron sobre ella, abrazándola, llorando de alivio. Pensamos que no volvería, sollozó Mercedes. Siempre vuelvo, dijo Beatriz, abrazándolos a todos, revisando a cada uno con sus ojos. Todos estaban bien, asustados, hambrientos pero vivos. Carmela subió al vagón detrás de ella, cargando las provisiones. Los niños se quedaron quietos, mirando a la extraña con desconfianza. Niños, esta es Carmela, presentó Beatriz. El padre Sebastián la envió para ayudarnos. Se quedará con nosotros por unos días. Carmela no perdió tiempo. Descargó el burro y comenzó a organizar. Encendió un fuego fuera del vagón, algo que Beatriz había tenido miedo de hacer por temor a atraer atención. Si Esteban viene, dijo Carmela con pragmatismo, verá el humo de todas formas. Al menos comamos caliente antes de enfrentarlo. Esa noche, por primera vez en semanas, los niños comieron hasta saciarse. Carmela había traído frijoles, arroz, tortillas y hasta un poco de carne seca. Beatriz observaba a sus hijos devorar la comida, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Carmela también había traído medicina, hierbas que preparó en té para la fiebre de Julián. El bebé bebió el líquido amargo y milagrosamente durmió toda la noche sin llorar. Durante los 2 días siguientes, mientras el padre Sebastián viajaba a Monclova, la vida en el vagón se transformó. Carmela era una mujer de acción. Organizó a los niños mayores para limpiar el vagón más a fondo. Diego y Mercedes sacaron todos los escombros restantes. Los gemelos, Pablo y Pedro, fueron enviados a recolectar leña seca. Carmela también enseñó a Beatriz cosas que nunca había aprendido. Cómo hacer que la comida durara más, cómo identificar plantas comestibles del desierto, cómo proteger el agua de la contaminación. Cuando seas rica, le decía Carmela mientras trabajaban juntas, contratarás sirvientes para hacer esto. Pero ahora debes saber cómo sobrevivir. En la tarde del segundo día, cuando el sol estaba bajo y las sombras eran largas, sucedió lo que todos temían. Mercedes, que había estado vigilando desde el techo del vagón, gritó: «Mamá, vienen jinetes». Beatriz salió corriendo del vagón. En el horizonte, levantando una nube de polvo,
Venían al menos 6 hombres a caballo, y al frente, inconfundible incluso a distancia, estaba Esteban. «Entren todos al vagón», ordenó Beatriz, su voz sorprendentemente calmada. Ahora los niños obedecieron sin cuestionarla, desapareciendo dentro del tren. Carmela, sin embargo, se quedó junto a Beatriz, su palo grueso en mano. «Deberías entrar también», dijo Beatriz. «No», respondió Carmela. «Dos somos mejor que una». Los jinetes se acercaron, rodeando el vagón en un semicírculo. Esteban desmontó con un movimiento fluido, sus ojos brillando con algo peligroso. «Beatriz», dijo su voz falsamente amable, «no aprendiste la lección, ¿verdad?» «¿Qué quieres, Esteban?», preguntó Beatriz, colocándose frente a la entrada del vagón. «Quiero el resto», respondió él. «Sé que había más en esas maletas, más que el oro. Vi documentos y los quiero». «No hay nada más», mintió Beatriz. «Te llevaste todo». Esteban se rió, pero era una risa sin humor. «Mi madre me contó una historia interesante. Hace años, cuando don Gaspar Hidalgo huyó, había rumores de que llevaba sus títulos de propiedad en ese tren. Títulos que lo convertían en uno de los hombres más ricos de Coahuila». Se acercó más, y Beatriz pudo oler el alcohol en su aliento. Había estado bebiendo, lo cual lo hacía más impredecible. «Al principio pensé que era solo una leyenda», continuó. «Pero entonces te encontré a ti, en este tren específico con oro y documentos, y me pregunté, ¿qué posibilidades hay de que una viuda estúpida encuentre exactamente el tren donde está escondida la fortuna de Hidalgo?» Beatriz no respondió. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y al final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? «Así que vine a verificar», dijo Esteban. «Y veo que has tenido visita. Veo provisiones nuevas. Veo a esta mujer del pueblo». Miró a Carmela con desprecio. «¿Quién te envió? ¿El cura entrometido?» Carmela no se inmutó. «El padre Sebastián me envió a ayudar a esta mujer y sus hijos». «¿Tienes problema con eso?» Esteban escupió en el suelo. «El padre debería ocuparse de sus propios asuntos. Esto es un asunto familiar. Familia que expulsa a viudas y niños no es familia», replicó Carmela. «Es vergüenza». La cara de Esteban se puso roja. «Registren el vagón», ordenó a sus hombres. «Busquen cualquier documento, cualquier papel, tráiganmelo todo». Los hombres comenzaron a avanzar, pero Carmela dio un paso adelante, bloqueando su camino. «Esta mujer y estos niños están bajo la protección de la iglesia. Si los tocas, responderás ante Dios y ante el padre Sebastián». Uno de los hombres vaciló. En esos tiempos incluso los criminales más duros respetaban la autoridad de la iglesia. Atacar a alguien bajo protección eclesiástica era invitar la condenación eterna. Pero Esteban, embriagado por el alcohol y la codicia, ya había cruzado demasiadas líneas. «No me importa el cura viejo», rugió. «Entren». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Desde el interior del vagón salió Diego. Tenía 11 años, era delgado como un palo por el hambre, pero en sus manos llevaba algo que detuvo a todos en seco. Era un rifle viejo, oxidado, probablemente inservible, pero un rifle al fin. «No van a tocar a mi madre», dijo Diego, su voz quebrándose pero firme. Beatriz sintió que su corazón se detenía. «Diego, lo encontré en el otro vagón».
continuó el niño, apuntando el arma con manos temblorosas hacia Esteban. Estaba escondido bajo los asientos. Y si das un paso más, disparo. Esteban se quedó inmóvil, evaluando la situación. El rifle probablemente no funcionaba. Probablemente ni siquiera tenía balas. Pero probablemente no era seguro. Mocoso valiente, dijo finalmente. Igual que tu padre. Y mira cómo terminó él. Diego no bajó el arma. Detrás de él, Mercedes apareció también. Y luego los gemelos. Y luego Sofía con su carita de 3 años llena de una valentía que no entendía. Formaron una línea, un pequeño ejército de niños hambrientos defendiendo a su madre. Fue la imagen más patética y más heroica que Beatriz había visto jamás. Suficiente, dijo una voz nueva, cortante como un látigo. Todos se volvieron. Desde el camino venía otro grupo de jinetes, pero estos no eran vaqueros. Eran rurales, la Policía Federal montada, reconocibles por sus uniformes oscuros y sus armas bien mantenidas. Y con ellos, en un carruaje polvoriento, venían el padre Sebastián y un hombre mayor vestido con traje negro y sombrero formal. El juez, Esteban Santos, dijo el rural al mando, está usted cometiendo intimidación a mano armada. Baje de este lugar inmediatamente. Esteban palideció. Los rurales eran autoridad real, no como los policías locales que podía sobornar. Yo solo estaba visitando a mi cuñada. Con 6 hombres armados, observó el rural secamente. ¡Qué visita más amistosa! El juez Monterrosa descendió del carruaje con ayuda del padre Sebastián. Era un hombre de unos 60 años, con bigote blanco y una mirada que había visto demasiados mentirosos en su vida. Señora Beatriz Morales, dijo con voz formal, el padre Sebastián me ha informado de su situación. He revisado los documentos que posee. Los tiene aún en su poder. Con manos temblorosas, Beatriz sacó la bolsa de cuero de debajo de su ropa. Aquí, su señoría. El juez los tomó, los examinó brevemente y asintió. Son auténticos. Los sellos son correctos. Las firmas verificadas. Miró a Esteban. Estos documentos certifican que esta mujer es la propietaria legal de 500 hectáreas de tierra y participación mayoritaria en la Compañía del Ferrocarril del Norte. El silencio que siguió fue absoluto. Eso es imposible, tartamudeó Esteban. Ella es nadie. Una viuda sin nada. Era nadie, corrigió el juez. Ahora es la señora Beatriz Morales, terrateniente y accionista principal de una compañía valuada en más de $500,000. Beatriz sintió que sus rodillas cedían. $500,000. La cifra era tan astronómica que no tenía sentido. Esto es un fraude, gritó Esteban. Ella robó esos documentos. Los encontró y los robó. Los documentos son al portador, explicó el juez con paciencia forzada. Pertenecen a quien los posee. Es la ley. Don Gaspar Hidalgo los abandonó cuando huyó. Han estado perdidos durante 11 años. La señora Morales los encontró legalmente. Son suyos. No. Esteban dio un paso hacia Beatriz, pero los rurales inmediatamente levantaron su rifle. Un paso más, advirtió el comandante rural, y será arrestado por intento de asalto. Esteban se quedó congelado, su rostro transformado en una máscara de odio puro. Miró a Beatriz, a sus hijos, al juez, a los rurales, y supo que había perdido. Esto no termina aquí, sisió. Mi familia tiene poder. Tengo amigos. Impugnaré esto en cada corte del país. Haga lo que quiera.
respondió el juez. Pero hasta que una corte superior diga lo contrario, estos documentos son válidos y esta mujer es la dueña legal. Miró a Beatriz. Señora Morales, ¿acepta usted la responsabilidad de estas tierras y esta compañía? Beatriz miró a sus 6 hijos. Diego todavía sostenía el rifle inútil, pero ahora su rostro mostraba esperanza. Mercedes lloraba silenciosamente. Los gemelos se abrazaban. Sofía chupaba su pulgar, y Julián el bebé dormía pacíficamente en los brazos de Carmela, su fiebre finalmente quebrada. Acepto, dijo Beatriz, y su voz resonó con una certeza que sorprendió incluso a ella misma. Los meses que siguieron fueron un torbellino de transformación. Lo primero que hizo Beatriz, antes incluso de ver las tierras que ahora poseía, fue llevar a sus hijos al doctor del pueblo. Julián fue tratado apropiadamente. Los gemelos fueron desparasitados. Todos recibieron comida nutritiva hasta que sus mejillas ya no estaban hundidas. El padre Sebastián se convirtió en su consejero. Le ayudó a navegar el mundo complejo de abogados y escribanos. Los títulos fueron registrados oficialmente. Las tierras fueron inspeccionadas. ¿Y qué tierras eran? 500 hectáreas de tierra fértil a lo largo del río, con derechos de agua, algunas plantadas con algodón, otras con maíz. Había una hacienda en la propiedad, abandonada durante la Revolución pero aún estructuralmente sólida. Había corrales y establos, había un pozo profundo que nunca se secaba. Era más de lo que Beatriz podía procesar, pero lo más valioso era la participación en la compañía ferroviaria. El padre Sebastián le explicó que aunque este ramal había sido abandonado, la compañía principal todavía operaba en otras partes de México. Sus acciones generaban dividendos anuales. No eres solo rica, le explicó el padre. Eres muy rica, más rica que cualquier otra persona en 100 kilómetros. Esteban intentó impugnar los documentos, como había prometido. Contrató abogados de la ciudad, presentó apelaciones, argumentó que Beatriz había robado los documentos, que no tenía derecho a ello, pero cada corte falló a favor de Beatriz. La ley era clara, los documentos al portador pertenecían al portador. Don Gaspar Hidalgo estaba muerto o había desaparecido, sin herederos conocidos. Beatriz los había encontrado legalmente. El caso final se cerró después de 6 meses. Esteban había gastado toda su fortuna en abogados y había perdido. La última vez que Beatriz lo vio fue en la calle del pueblo. Estaba bebiendo en una cantina barata, su rostro hinchado y rojo, sus ojos inyectados de odio. La miró cuando pasó en su carruaje nuevo, con sus 6 hijos vestidos con ropa limpia y zapatos nuevos. No dijo nada, no tenía nada que decir. Beatriz tampoco habló, simplemente siguió adelante. No había satisfacción en su victoria sobre Esteban, solo alivio de que la pesadilla había terminado. Beatriz se mudó con sus hijos a la hacienda. Era grande, con habitaciones altas y ventanas amplias. Contrató sirvientes, pero los trató con dignidad, pagándoles salarios justos que nunca antes habían recibido. Pero nunca olvidó el tren. No podía olvidarlo. Un año después de encontrar los documentos, cuando su fortuna estaba asegurada y sus hijos prósperos, Beatriz regresó al cementerio de trenes. Llevó trabajadores con ella. Pasaron un mes limpiando los vagones, reparándolos, pintándolos. ¿Qué hace, patrona?, le preguntó su capataz. ¿Por qué gastar dinero en un tren que nunca volverá a moverse? Porque este tren me salvó, respondió simplemente. Convirtió el vagón donde había vivido en una pequeña escuela. Trajo maestros del pueblo.
y ofreció educación gratuita a cualquier niño de la región, rico o pobre sin distinción. Cumplió su promesa al padre Sebastián también. Reconstruyó la escuela del pueblo, más grande y mejor que antes. Financió un hospital pequeño. Cavó pozos en comunidades que nunca habían tenido agua limpia. Su generosidad se volvió legendaria. La gente comenzó a llamarla la patrona del tren, un título que llevaba con orgullo. Diego creció y estudió leyes, convirtiéndose en abogado que defendía a viudas y huérfanos sin cobrarles. Mercedes se convirtió en maestra enseñando en la escuela del tren. Los gemelos administraban las tierras de algodón. Sofía estudió medicina y Julián, el bebé que casi muere de fiebre en ese vagón frío, se convirtió en ingeniero ferroviario, ayudando a reconstruir las líneas que la revolución había destruido. Carmela nunca dejó a la familia. Se convirtió en la segunda madre de los niños, en la confidente de Beatriz, en la columna que sostenía la casa cuando las cosas se ponían difíciles. El padre Sebastián vivió hasta los 85 años. Beatriz se aseguró de que sus últimos años fueran cómodos, construyendo una casa nueva al lado de la iglesia. Cuando murió, todo el pueblo lloró. Y Beatriz lloró más que nadie porque sabía que sin él, ella y sus hijos habrían muerto en ese tren. Beatriz tenía 54 años. Su cabello, completamente gris ahora, estaba elegantemente peinado. Vestía un traje de viuda que era caro pero sobre. Sus manos, que alguna vez habían estado ensangrentadas y callosas, ahora llevaban anillos, pero seguían siendo manos que sabían trabajar. Estaba de pie frente al vagón convertido en escuela. Era un día soleado de primavera. Los niños jugaban en el patio que había construido alrededor del tren. Sus risas llenaban el aire. Un periodista de la Ciudad de México había venido a entrevistarla. Querían escribir un artículo sobre la patrona del tren, la mujer que había pasado de viuda e indigente a una de las terratenientes más ricas de Coahuila. «Señora Morales», preguntó el periodista, «¿es verdad que vivió en este vagón con sus 6 hijos?» «Es verdad», respondió Beatriz, mirando el metal pintado de fresco. «Durante las semanas más oscuras de mi vida, este tren fue nuestro hogar. Y encontró una fortuna escondida aquí». «Encontré más que una fortuna», dijo Beatriz. «Encontré esperanza cuando no tenía ninguna. Encontré la fuerza de mis hijos cuando creí que todo estaba perdido. Y encontré documentos que cambiaron nuestras vidas». «Algunos dicen que fue suerte», comentó el periodista, «que fue un milagro». Beatriz sonrió. «Tal vez, pero yo creo que el milagro no fue encontrar los papeles. El milagro fue tener el valor de seguir adelante cuando todo parecía perdido. El milagro fue que mi hija de 9 años tuvo la astucia de robar esos documentos cuando Esteban no estaba mirando. El milagro fue que mi hijo de 11 años se paró frente a hombres armados con rifle inservible porque no iba a dejar que lastimaran a su madre». Señaló a los niños jugando. «El verdadero milagro es esto. Estos niños tienen comida, tienen educación, tienen futuro. No solo mis hijos, sino todos los niños de esta región. ¿Y qué le diría a otras mujeres que están sufriendo como usted sufrió?», preguntó el periodista. Beatriz pensó cuidadosamente antes de responder. «Les diría que no hay situación tan desesperada que no pueda cambiar. Les diría que la riqueza no está solo en el oro o en la tierra, está en la voluntad de sobrevivir. Y les diría que nunca, nunca se rindan. Porque incluso en los lugares más oscuros, en los trenes más abandonados, puede haber esperanza escondida esperando ser encontrada». El periodista anotó cada palabra.
Una última pregunta, señora. ¿Por qué convirtió este tren en una escuela en lugar de simplemente demolerlo? Beatriz caminó hacia el vagón y puso su mano en el metal tibio por el sol. Porque este tren me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que los lugares que parecen ser tumbas pueden convertirse en cunas. Me enseñó que lo que el mundo descarta puede salvar vidas. Y me enseñó que incluso cuando estás en el fondo, cuando no tienes nada excepto a tus hijos y tu voluntad de protegerlos, puedes encontrar la fuerza para seguir adelante. Este tren abandonado me dio refugio cuando nadie más lo hizo. Y ahora, sonrió mientras observaba a los niños aprendiendo. Ahora da refugio a la educación, a la esperanza, al futuro. Esa noche Beatriz regresó a su hacienda. La casa estaba llena de vida. Sus 6 hijos, ahora adultos, habían venido a cenar. Los gemelos con sus esposas, Mercedes con sus 3 hijos, Diego con su familia, Sofía recién graduada, y Julián que acababa de regresar de inspeccionar una nueva línea ferroviaria. Carmela, ahora anciana y encorvada, todavía supervisaba la cocina, aunque tenía 3 cocineras trabajando bajo sus órdenes. Después de la cena, cuando los nietos estaban acostados y los adultos conversaban en la sala, Diego se acercó a su madre. «Mamá», dijo suavemente, «¿alguna vez te arrepientes de cómo sucedieron las cosas, de todo lo que tuvimos que sufrir?» Beatriz miró a su hijo, ahora un hombre de 31 años, abogado respetado, padre de familia. Pensó en el niño delgado y hambriento que había sostenido un rifle oxidado para defenderla. Pensó en las semanas en el tren frío. Pensó en el hambre, pensó en el terror. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento. Porque todo ese sufrimiento nos trajo aquí, nos hizo quienes somos, y si tuviera que elegir entre una vida fácil que nos dejara sin compasión y una vida difícil que nos enseñó a valorar cada bendición, elegiría la vida difícil cada vez». Miró alrededor de la sala a sus hijos, a sus nietos, a la vida que habían construido desde las cenizas de su desesperación. «El tren abandonado no fue nuestro final», dijo, «fue nuestro comienzo. El vagón escuela operó durante 50 años. Miles de niños aprendieron a leer y escribir en ese espacio que alguna vez fue un refugio de desesperación. Cuando Beatriz murió a los 82 años, el funeral fue el más grande que Coahuila había visto. Vinieron personas de toda la región. Campesinos que ella había ayudado, maestros que había entrenado, niños que había alimentado, y en su testamento dejó instrucciones específicas. El vagón debía convertirse en un museo, no un museo de su riqueza, sino un museo de supervivencia. Un lugar donde la gente pudiera venir y ver donde una viuda con 6 hijos había vivido en la miseria absoluta, y cómo esa miseria se había transformado en esperanza. Hoy, más de 100 años después, el vagón todavía está allí. Ya no es solo un tren abandonado, es un monumento a la resistencia humana. Los visitantes caminan por el espacio restaurado, leen las placas que cuentan la historia, ven las fotografías de Beatriz y sus hijos, ven la reproducción de los documentos que cambiaron sus vidas, y en una vitrina especial, bajo vidrio protector, hay un objeto que muchos pasan por alto pero que es el más importante de todos. Es un rifle viejo y oxidado. El rifle que un niño de 11 años sostuvo con manos temblorosas cuando defendió a su madre. Junto a él, una placa pequeña. La verdadera riqueza no se encuentra bajo los asientos de trenes abandonados. Se encuentra en el coraje de una madre que nunca se rindió.
y en el amor de sus hijos que estuvieron dispuestos a luchar con ella, incluso cuando no tenían nada más que su valentía. ¿Y tú alguna vez te has sentido como Beatriz, atrapado en una situación imposible, sin salida visible, viviendo en tu propio tren abandonado? Esta historia nos enseña que los momentos más oscuros pueden preceder a los amaneceres más brillantes, que lo que buscamos desesperadamente puede estar escondido bajo nuestros propios pies, y que la verdadera riqueza nunca es el oro o la tierra, es el amor que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si encontraras documentos que pudieran cambiar tu vida? ¿Lucharías por ellos como Beatriz o el miedo te paralizaría? Suscríbete a este canal si esta historia tocó tu corazón. Compártela con alguien que necesite recordar que ninguna situación es tan desesperada que no pueda cambiar. Y recuerda, a veces los trenes abandonados de nuestra vida son exactamente donde encontramos nuestro destino. El refugio más inesperado puede convertirse en el lugar donde comienza tu verdadera historia, porque como Beatriz nos enseñó, nunca sabes qué tesoros están escondidos bajo los asientos de tu propia vida, esperando a ser descubiertos por alguien lo suficientemente valiente como para buscar.